Este 27 de junio, el cielo te muestra exactamente qué parte de tu vida tenés que largar. Tenemos una combinación muy especial en el cielo. La luna cerca de Antares, una ocultación lunar de Antares visible desde algunas zonas del planeta, y además la lluvia de meteoros. Y yo sé que dicho así puede sonar muy astronómico, muy lejano, como algo que pasa allá arriba y nada más, pero simbólicamente este evento habla de algo muy profundo. Emociones que salen a la luz, verdades internas que no se pueden seguir tapando, cierres energéticos, despertares repentinos y una especie de sacudida emocional que nos empuja a mirar lo que veníamos evitando. Para entender esta energía, primero tenemos que entender quién es Antares. Antares es una estrella muy poderosa, conocida como el corazón del escorpión. Es una estrella rojiza, intensa, magnética, asociada de la astrología antigua con la fuerza, la pasión, el deseo, el poder personal, las batallas internas, la muerte simbólica y el renacimiento. No es una energía livianita. Antares no viene a decorar el cielo, viene a mover lo profundo. Viene a tocar esas partes nuestras donde guardamos el enojo, el dolor, la intensidad, los vínculos que nos marcaron, las obsesiones, los miedos y también ese poder que muchas veces escondemos porque nos da miedo usarlo. Cuando la luna se acerca a Antares, y más todavía cuando desde ciertas zonas la luna parece taparla, se produce una imagen simbólica muy fuerte. La emoción tapa por un momento una verdad profunda. La luna representa nuestro mundo emocional, nuestra memoria, nuestro inconsciente, nuestra necesidad de seguridad, nuestra parte sensible, nuestra intuición y también lo que sentimos antes de poder explicarlo con palabras. Entonces, cuando la luna pasa sobre Antares, lo que se activa es una especie de despertar emocional oculto, algo que estaba guardado, algo que venía trabajando en silencio, algo que quizás no queríamos ver, empieza a sentirse más fuerte. Y esto se puede manifestar de muchas maneras. Algunas personas pueden sentir nostalgia sin saber bien por qué, otras pueden tener sueños muy intensos, recuerdos que vuelven, ganas de llorar, irritabilidad, necesidad de aislarse, cansancio energético, intuiciones fuertes o esa sensación rara de decir algo está cambiando dentro mío pero todavía no sé ponerle nombre. Y justamente ahí está la clave. Este tipo de evento no siempre trae respuestas inmediatas. A veces trae incomodidad, a veces trae señales, a veces trae una sensación en el cuerpo, a veces nos muestra lo que ya no podemos seguir negando. Antares tiene una conexión muy fuerte con la sombra. Y cuando hablo de sombra, no hablo de algo malo. Hablo de esas partes nuestras que dejamos afuera de la mirada consciente. Los celos, el miedo al abandono, la necesidad de controlar, la dependencia emocional, la rabia reprimida, la culpa, la vergüenza, la obsesión con una persona o una situación, el miedo a perder poder, el miedo a ser traicionado, el miedo a que nos vean como realmente somos. Todo eso puede activarse con esta energía, no para castigarnos, sino para mostrarnos qué parte nuestra necesita ser escuchada, comprendida y transformada. Este evento puede sentirse como una confrontación con una verdad interna. Tal vez venías sosteniendo una relación, una dinámica, una idea de vos mismo, una forma de trabajar, una forma de amar o una forma de sobrevivir que ya no va más. Pero como todavía te daba seguridad, seguías ahí. Y de golpe, algo se mueve. Algo incomoda, algo se revela. La luna sobre Antares puede traer esa sensación de no puedo seguir fingiendo que esto no me afecta. No puedo seguir haciendo como si no me doliera. No puedo seguir entregando mi energía donde ya no hay reciprocidad. No puedo seguir traicionándome para no incomodar a los demás. Y acá entra también la lluvia de meteoros, que tiene una energía muy particular. Las lluvias de meteoros siempre tienen algo de mensaje, de chispa, de descarga, de movimiento celeste. Pero en este caso, las bótidas son especiales porque suelen ser impredecibles. No siempre son intensas, no siempre se ven de manera espectacular, pero tienen esa cualidad de sorpresa, de aparición repentina, de algo que irrumpe. Energéticamente, esto se siente como una descarga eléctrica en el campo emocional, como si algo del cielo dijera, basta, basta de esperar el momento perfecto. Algo tiene que moverse. Por eso esta combinación entre la luna, Antares y la lluvia de meteoros puede traer despertares súbitos, ideas que aparecen de golpe, decisiones internas que se sienten inevitables, ganas de cortar con hábitos, vínculos o patrones, necesidad de limpiar espacios, cambiar rutinas, cerrar ciclos, ordenar emociones o poner límites. Pero también puede traer impulsividad. Y por eso es importante no actuar desde la reacción inmediata. Una cosa es recibir una revelación
y otra cosa es usar esa revelación para explotar, discutir, mandar mensajes desde el enojo o tomar decisiones drásticas sin respirar. Este evento nos pide conciencia, nos pide observar antes de reaccionar, escuchar el cuerpo, porque muchas veces la intuición no llega como una frase clarísima, llega como una presión en el pecho, como un nudo en la garganta, como cansancio, como rechazo, como una incomodidad persistente. Y si una emoción vuelve una y otra vez, no siempre viene a arruinarnos el día. A veces viene a decirnos, mírame, estoy acá, necesito ser atendida. Esta fecha puede sentirse como una purga emocional, una limpieza profunda de memorias viejas. Antares, como corazón del escorpión, nos conecta con la alquimia interna. Morir simbólicamente para renacer más auténticos. Y cuando digo morir simbólicamente no hablo de algo oscuro o dramático. Hablo de dejar morir una versión nuestra que ya no nos representa. Esa versión que aceptaba menos de lo que merecía. Esa versión que se callaba por miedo. Esa versión que se endureció para no sufrir. Esa versión que confundía intensidad con amor, control con seguridad o sacrificio con valor personal. Esta energía también puede activar mucho el mundo de los sueños, así que si durante estos días soñás cosas raras, intensas, con personas del pasado, con agua, fuego, animales, casas antiguas, caminos, muertes simbólicas, exparejas, familias o lugares de tu infancia, no lo tomes literal. Míralo como un lenguaje del inconsciente. Pregúntate qué emoción dejó ese sueño, qué parte de tu historia se activó, qué símbolo apareció, qué mensaje podría estar intentando mostrarte tu propia energía. Este tipo de eventos se puede sentir como una mezcla de cansancio y aceleración. Puedes estar agotado físicamente, pero con la mente muy activa. Podés querer descansar, pero sentir que algo te empuja a ordenar tu vida. Podés tener ganas de desaparecer un poco del ruido, apagar el celular, no responder tanto, estar más en silencio. Y eso no está mal. A veces el alma necesita silencio para poder escuchar lo que el ruido cotidiano la tapa. Para crecimiento interno, esta energía es muy poderosa si la usamos para introspección. No es una fecha para culpar a los demás, ni para entrar en drama, ni para buscar afuera la respuesta de todo. Es una fecha para preguntarnos con honestidad, ¿qué deseo me domina? ¿Qué miedo me controla? ¿Qué emoción me está pidiendo espacio? ¿Qué vínculo me drena? ¿Qué parte de mí está cansada de actuar un personaje? ¿Qué verdad ya sé, pero todavía no me animo a aceptar? También es un buen momento para recuperar poder personal, porque Antares no solo habla de sombra, también habla de fuerza, de magnetismo, de coraje, de deseo vital, de esa energía interna que nos recuerda que no venimos a vivir apagados. Pero para recuperar poder, primero tenemos que ver dónde lo entregamos, a quién le dimos la llave de nuestro estado emocional, a qué historia del pasado seguimos obedeciendo, a qué miedo le seguimos haciendo caso. Este 27 de junio no es una fecha para tomarla con miedo, es una fecha para tomarla con respeto. La luna cerca de Antares nos habla de emociones profundas, verdades ocultas y poder interno. La ocultación lunar nos muestra cómo a veces una emoción tapa una verdad, pero también cómo esa verdad vuelve a aparecer cuando estamos listos para verla. Y la lluvia de Meteo nos trae en esa chispa impredecible, ese movimiento del cielo que puede activar despertares, señales y cambios repentinos. Este evento nos recuerda que no todo lo que se rompe viene a destruirnos. A veces algo se rompe para liberarnos. A veces una emoción intensa no viene a desbordarnos, viene a mostrarnos donde necesitamos volver a nosotros. A veces el cielo no nos da respuestas cómodas, pero sí nos da señales poderosas. Así que durante estos días, escúchate. No te apures, no reacciones desde la herida. Presta atención a lo que soñás, a lo que sentís, a lo que se repite, a lo que tu cuerpo te dice. Y pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mi vida ya cumplió su ciclo? ¿Qué emoción necesita ser liberada? ¿Qué poder estoy lista para recuperar? ¿Y qué versión de mí están haciendo ahora? Y si querés saber en qué área de tu vida te va a aparecer esa sombra, déjame tu signo en comentarios.